Amigos de la cultura rural, muy buenos días. Les saluda Adrián Ospina Rincón. Soy un habitante de una pequeña montaña incrustada en los farallones de Cali que se llama La Leonera. Esta montaña, esta comunidad, como muchas otras, tiene su historia. Hoy aquí en el espacio tenemos a Juan Carlos Hidalgo, quien a través de la vida y memoria de su señor padre, don Humberto Hidalgo, nos va a ayudar a conocer un poco más acerca de nuestra historia, acerca de nuestra memoria. Buenas tardes, Adrián, ¿cómo vamos? ¿Bien? Muy bien. Listo. Adrián, pues voy a relatar un poco la biografía de mi padre, más o menos desde que él tenía uso de razón, pues sin extenderme mucho porque de pronto no nos alcanza el tiempo. Se acaba el rollo. Eso, se acaba el rollo. Entonces, empecemos desde que él tenía 6 años. Mi papá nace en 1934. Y cuando él ya tiene uso de razón, todas estas historias nos las contaba la familia, a cada ratico, nos las vivía repitiendo, y eso fue muy clave, muy importante, porque se nos fue grabando todo desde que yo tengo uso de razón, lo venía escuchando y todo se fue grabando de alguna manera. Entonces, cuando él tenía 6 años, o sea, en 1940, él nos contaba a todos que él se desplazaba a Cali y les tocaba a pie, porque pues aún no habían carreteras. La carretera vía al mar la empezaron en el año 1935 y Saladito, Felidia, entre el 35 llegó a Felidia en 1940. O sea que en esa época pues les tocaba a pie y a caballo. Entonces él nos contaba que el abuelo Julio Hidalgo, él lo subía en el caballito junto con la carga que llevaban, que era pues como el revuelto y todo que llevaban pues a la ciudad a vender, y ya se quedaba dormido. Él por largo rato del camino se quedaba dormido y cuando menos acordaba ya iba llegando a la ciudad. Listo, Ariana. Entonces cuando ellos llegan a la ciudad, tipo 6 de la mañana, después de haber viajado desde las 11 de la noche, eran 8 horas más o menos, en aquella época, porque tenían que subir desde la finca, Pajuí, subir al Filo de Hambre, como lo nombraste tú ahora, y ahí descolgar por, no sé, lo que es los Andes, a llegar a Cristo Rey, llegar a la ciudad. Entonces era un camino de 8 horas. Llegaban allá a lo que es hoy en día carrera 13, 14, con calles 9ª y 10ª. No había galería, era como un solar. Entonces ellos ahí llevaban sus productos y los vendían. Más que todo, pues lo que llevaban era revuelto, más que todo. Tipo 11 de la mañana, alistaban otra de sus bestias para subir nuevamente. Era una pobreza muy dura, nos contaba él, una pobreza franciscana, son palabras de mi papá, pobreza franciscana. Andaban a pie, no habíamos de comprar zapatos ni nada. Si acaso se tomaban un tinto y volvían a subir la loma. Llegaban acá a la finca tipo 5 o 6 de la tarde nuevamente. Y eso fue pues por muchos años, ¿no? Por muchos años fue ese mismo trajinar de ida y venida. Ya cuando mi papá tiene 8 años, el abuelo se lo llevaba a serrar madera. A él le tocaba hacerse al lado de un trocero y le tocaba prenderse duro porque en vez de soltar, pues era peligroso herirse ahí o lo podía matar, que era una cosa muy violenta, pues. Y ellos, la misma necesidad hacía que un niño de 8 años ya tuviera que trabajar, porque había mucha escasez de trabajadores y de todo eso. Las familias en esa época eran muy grandes. Uno, por el sistema de no había pues cómo controlar, pues planificar para no tener tantos hijos. Y lo otro era que pues entre más hijos tuvieran, pues mejor, porque si eran hijos varones, pues hombre, iban a servir a la finca, a trabajar. Y si eran hijas mujeres, pues iban a estar en la cocina ayudándole a la mamá, los quehaceres de la casa y todo ese cuento. Recuerdo cuando mi papá me decía que él ya teniendo 8 años ya tenía una visión como de progreso. O sea, él veía tanta pobreza, tanta crisis, tanta necesidad,
que él decía, papá, yo quiero traer aquí la energía, quiero traer la carretera, quiero ver la iglesia. Y el abuelo le contestaba en estas palabras, mi hijo, no sueñe despierto que usted nunca lo va a ver. O sea, y mi papá pues, él no se dejaba llevar pues de esas palabras como de negativismo, sino que era muy positivo y siempre con visión a avanzar, a salir adelante. Porque para ir a misa a ellos les tocaba irse de aquí a pie a Dagua. Era la iglesia más cercana que había en ese momento. Y irse de aquí a pie a Dagua, pues, terrible. ¿Cuántas horas echaban? Tenían que madrugar mucho. De pronto llevar fiambre para comer en el camino. Pero bueno, de todas maneras ellos se lo gozaban porque era algo muy bonito para ellos, porque era una manera de poder salir, de poder comerse cualquier heladito, cualquier mecatico, por muy pobres que fueran, algo llegaba y ahí pasaban el día, iban a su misa y listo, en la tarde regresaban nuevamente. Por esos tiempos fue que él tuvo como a tener esa percepción de que él quería ser músico. Él nos contaba que él en una tablita amarraba se iba para los potreros a coger la crin de caballo, la templaba pues en una tabla y a ver, eso no, pues ¿qué podría sonar eso? Eso no sonaba nada, pero él lo hacía con esas ganas de pronto sacarle algo de sonido a eso. Entonces, digamos que esos fueron sus inicios en la música, entre los 8 y los 9 años. A los 9 años de pronto ya comienza él a conocer personas que ya eran músicos, ya tocaban algún instrumento y de pronto comenzó a tener contacto ya con la bandola, porque siempre se inspiró fue como en la bandola. Yo pues quise traer esta bandola hoy para que la vean en vivo y en directo, porque es que este instrumento le abrió puertas a él de una manera impresionante. O sea, tras el carisma tan bonito que él tenía, ser una persona siempre con su chiste, con sus risas, una persona positiva, donde él llegaba, eso era una cosa muy bonita. Entonces, el instrumento le abrió puertas a él para donde él llegara, él caía bien, de todas maneras, y más en esa época cuando no había radio, o era muy escaso, no había cómo escuchar música. Bueno, cuando ya él llega a sus 12 años, él toma la decisión o le propone al papá que él quiere comprarle la finca, con 12 años. Pero antes de hacer esa compra, él dice, bueno, yo tengo que mirar, tengo que viajar, tengo que ir a conocer otras partes para ver si lo que voy a comprar aquí es bueno o compro en otro lado. Entonces él decidió irse a recorrer Colombia. Se fue por todos los departamentos de Colombia. Y a él no le interesaba ni conocer la ciudad ni nada de esas cosas, sino llegar a las galerías. Llegaba a las galerías, comenzaba a preguntarle a las personas que llevaban sus productos, que de dónde venían, que cuántas horas se demoraban en llegar a la galería a vender sus productos, que por qué medios se transportaban. Bueno, él comenzó a hacer un recorrido muy bonito y se fue dando cuenta que lo que tenemos acá, o lo que ellos tenían en aquel momento, era algo que no había en ninguna parte. Y hoy en día yo sigo diciendo lo mismo. Lo que tenemos aquí no lo encuentran tan fácil en otra parte. Tenemos cosas muy valiosas acá. De todas maneras, él en ese recorrido que él hace se demora unos 7, 8 meses y llega al Águila. Él allá consiguió trabajo en unas fincas cafeteras. Era una persona que caía muy bien donde llegara porque era muy voluntarioso, siempre, como les digo, con su chiste, con su cuento, con su buena vibra, con su instrumento, porque ya él de 12 años ya tocaba la bandola, entonces él se la llevó para su viaje y eso le ayudó mucho. En una época, bueno, la violencia siempre ha estado, pero digamos que en ese momento era algo muy duro porque se estaban matando los liberales con los conservadores. Entonces nos contaba que no era raro estar cogiendo café y encontrarse un muerto ahí o 2 muertos, o ver bajar por el río muertos, o ver que bajaban a caballo gente ahí muerta. Eso no era raro. Mataban porque sí, porque no, porque les cayó mal, bueno, por cualquier cosa. Y él, por ser músico, él
Nos contaba que se salvó de unas muy duras y siempre lo dejaban a él quietico, solo por escucharlo y tenerlo ahí. Entonces eso lo ayudó mucho a él a sobrevivir en aquella época. También nos decía que cuando en esa época una persona se ganaba un peso, él se ganaba 5, por la voluntad que tenía. Era de los que se levantaba a las 2 de la mañana a ayudarle a las mujeres a cocinar el maíz, a moler el maíz, a ayudar a hacer las arepas. Era una labor de 2 de la mañana a 6 de la mañana. A las 6 de la mañana ya se iban para el corte a coger café, bueno, lo que hubiera que hacer. Y después de la jornada laboral ya le ayudaban al patrón a expulpar el café y era una labor que los cogía 11 de la noche, 12 de la noche. O sea que él se doblaba en el trabajo y por eso le pagaban a él 5 pesos en el día, mientras los otros muy buenos trabajadores se ganaban 1 peso. Entonces fue de esa manera que él logró hacerse un buen capital. Ya regresó a los 8 meses, vuelve acá a la finca donde mi abuelo, Julio Hidalgo, y pues él nos decía que el abuelo tenía en ese momento una cantina, pues, una cantina que creo que en esa época ya la había, llegaba al río. El caso es que ya había una cantina por ahí. Y él llega como con esos deseos de descansar, de disfrutar de todo, del peligro que corrió, del cansancio que traía, y le compró esa cantina al papá. Le costó 80 pesos. Le compra todo el surtido, se toma eso con el hermano, mi tío César, Julio Hidalgo, el papá de Zuleima. Se toman todo eso como en una semana, descansan, y ya llega a la finca a proponerle compra al abuelo por la finca. Entonces, ya el abuelo le dijo, bueno, pero mijo, ¿usted de dónde me va a pagar? Si toda esa plata, esta finca vale 4.500 pesos. Me dijo, no, papá, yo la compro. Sacó la mitad de la plata que él traía del viaje, pisó la finca y dijo, deme un año y se la pago. Y así fue. Comenzaron ellos a trabajar como locos, con el tío César a irse a las galerías, a comprar remesa. Él decía que si le vendían un huevo lo compraba para ver cuánto se ganaba. Y así fue. En un año le pagaron su finca al papá, le compraron los derechos a todos los hermanos y se quedaron con la propiedad. Ya él, como ya él venía de un recorrido que había hecho, ya sabía que esto era un paraíso y que no se podían ir de acá. Entonces eso fue pues a los 12 años. Ya de ahí empiezan ellos a trabajar, porque pues eran hombres muy trabajadores, berracos. Ya en su juventud, él comienza pues con esas ganas de ver el progreso y las necesidades que había, él comienza a meterse a la Junta de Acción Comunal. Y desde la Junta de Acción Comunal empiezan a jalonar lo que es vías, querían jalonar pues después de las vías, traer la energía, traer los servicios públicos. Él se iba, por decir, para el municipio y decía, bueno, yo quiero tener allá en mi vereda, en mi corregimiento, quiero que llevar las carreteras, quiero traer la energía. Decía don Humberto, para que usted vea eso, tiene que haber siquiera 50 casas en La Leonera para poder llevarle sus servicios públicos. Si eso no está, no podemos. Entonces ya mi papá, siendo miembro de la Junta de Acción Comunal, que don Raimundo Plaza también estaba ahí como miembro de la Junta de Acción Comunal, don Patricio López, el papá de estos López de acá, ellos, a pesar de que don Patricio le llevaba una diferencia grande en años a mi papá era un jovencito, ya don Patricio era un señor ya de una edad avanzada, se comprendían mucho, pero eran los que iban a voltear a Cali, los que madrugaban, los que iban a gestionar, a voltear, bueno. Entonces a mi papá se le ocurre una idea. Esta propiedad de aquí, lo que es, creo que de Agua Bonita hasta casi llegando al túmulo, era de un señor llamado Pedro Suárez Poveda, era el dueño de esa propiedad. Era ver toda esta leonera, llegar al río, y irnos por esta quebrada, y es ver toda esa propiedad, eran 40 hectáreas. Entonces mi papá, en una reunión que hicieron, lanza esa propuesta, dijo, bueno, yo quiero comprar esa finca pues para que poblemos esto.
Entonces a él le dijeron, no, don Humberto, usted está loco. Esta finca valía 70.000 pesos. Y en aquella época esa era una cifra pues que no se podía alcanzar fácilmente. Y mi papá siempre positivo, ¿no? Positivo, yo, no, es que podemos, nosotros podemos hacerlo. ¿Cómo no vamos a poder? Hacemos lo que toque hacer y la pagamos. Bueno, después de que tildaron eso como una locura, eso se hizo. Yo tengo las escrituras ahí de esa compra. Eso se hizo y mi papá hipotecó la finca donde vivimos actualmente hoy, la finca del Jardín, la hipotecó con la Caja Agraria y con ese dinero le pagaron la mitad de la finca a don Pedro, 35.000 pesos. Y le pidieron un año de plazo para pagar los otros 35.000. Listo, ese negocio se hizo, se planteó, ya se pusieron ellos a hacer festivales, bingos, todo cada 8 días, a levantar billetes donde hubiera. El caso es que eso lograron pagarla al año. La pagaron, lotearon todo esto. A alguna persona que más o menos tuviera modos, le vendieron su lotecito. Gente que realmente no podía, le regalaron su lote. Mi papá, ellos regalaron muchos lotes aquí en La Leonera. Yo más o menos tengo idea, más o menos a cuántas personas le regalaron su lote. Es posible que esas personas hoy en día ni sepan esa historia, ¿no? Pero bueno, eso se hizo. Ya con esos dineros también mi papá logró deshipotecar su finca, sanear todo. Te quería hacer una pregunta, Juan Carlos. En ese momento se decide dónde va a quedar la cancha, el puesto de salud, todas esas áreas. Correcto, listo. Cuando ellos ya comienzan a lotear, ellos se paran, dicen, bueno, esto vamos a dejarlo lo que es la cancha, vamos a dejar lo que es el puesto de salud, lo que es la inspección de policía. Pensaron en una iglesia, que también creo que es donde está la caseta de Guado hoy en día. Ese pedacito lo destinaron para la iglesia. Eso nunca se hizo, eso se dejó así. Y de pronto no pensaron en un cementerio en ese momento. Lo hubieran pensado, de pronto tuviéramos nuestro cementerio acá. Pero no sé qué pasó ahí. Separaron eso y el resto lo lotearon, lo vendieron, lo regalaron. Y fue de la única manera que avanzó el corregimiento de La Leonera más rápido. Porque si esa idea no surge, de pronto pues habían pasado más años, ¿no? Más años y se había demorado pues en poblarse la región. O sea, eso fue con don Patricio López, estuvo Raimundo. Don Raimundo Plaza, y habían otras personas por ahí, otros líderes, que no se me escapa de pronto en el momento. Que hicieron parte de esa gestión. Que hicieron parte de esto, de lo que es la cabecera del corregimiento. De la junta que había en su momento, sí, la cabecera. Hicieron esa compra. Ok. Bueno, ¿quieres continuar con la historia? ¿Tenés algo más que quieras como aportar? De pronto, a ver, digamos que mi papá trabajó toda la vida por su familia y también por su comunidad, porque digamos que lo último que nos dejó él fue un año antes de morir. Nos dejó la idea de pavimentar lo que es el Pajuí. Él fue el que lanzó esa idea a la familia. Y nosotros le capturamos esa idea y le dijimos, sí, se puede. Formamos el grupo, lo lanzamos a la comunidad, muchas personas lo tomaron de la mejor manera, hicimos rifas, se consiguió unos recursos y ejecutamos una obra muy buena que tenemos. Aún nos falta, pero pues digamos que avanzamos berracamente y sacamos pues las partes como más críticas. Eso fue idea de él y eso es lo último que él nos dejó en cuanto a aporte a la comunidad. ¿Por casualidad tu papá tiene la historia del nombre de la vereda? ¿Por qué se llama el Pajuí? El Pajuí. Y tiene esa historia y tiene lo de La Leonera también. ¿Sí? Sí. Échate la voz, ¿qué te acordás de esa historia? ¿O se lo tiene en el audio al viejo contando la historia? Yo le tengo a él grabaciones en cassette y le tengo en CD también, dejo una historia que creo que varias personas lo tienen. Pero yo creo que yo tengo la más completa porque yo tengo en cassette y esa sí nadie la tiene. La tengo yo, incluso la estoy escribiendo para dejarla plasmada como en un libro y no sé, donarla aquí a la cultura para que todo el mundo se entere pues, de la historia que hay. Esa historia, cuando llegaron las 10 familias, porque este corregimiento fue fundado en 1880, llegaron 10 familias
antioqueñas. Unas venían de Sonsón, otras de La Ceja al Tambo, Titiribí, Santa Rosa de Osos, Santa Rosa de Cabal. Entonces se pusieron de acuerdo a 10 familias, eran primos hermanos todos, a emprender el viaje, a buscar tierras como cultivar, porque es que allá de pronto estaban pasando por una crisis muy berraca, la violencia y todo, entonces tuvieron que salir de allá. Esas familias se pusieron de acuerdo y se demoraron 7 días haciendo la travesía. Después de 7 días ellos llegan a Valle del Cauca, llegan a lo que es Juanchito hoy en día, cruzan el río y ahí comienzan a preguntar pues dónde habían tierras, cómo ellos poder trabajar. Alguien les dice, ellos llegan a unas pesebreras que habían ahí, lo que es el zoológico ahora. Mi papá me contaba que ahí habían, o mejor dicho, el abuelo de él le contaba que ahí había unas pesebreras donde había más de 1000 caballos, porque en la ciudad pues ese era el transporte, a caballo, para transportar todo, carga, bueno, de todo, para el trabajo, para transportarse ellos mismos, para todo eran las bestias. Y de ahí alguien les dijo, no, que para esta zona habían tierras desocupadas, entonces ellos se suben para acá, las 10 familias, y comienzan a subirse por Cristo Rey, llegan a lo que es Pichimbé y aterrizan lo que es el puente que le dicen hoy amarillo, pero que ese puente es el puente Sofía, ese es el nombre de él. De ahí ellos ya empiezan a repartirse, entonces queda la familia Duque, queda de lo que es Peñas Blancas, antes de Peñas Blancas queda la familia Duque, en Peñas Blancas quedan los Valencia, Gregorio Valencia, y quedan los Higuita, quedan ellos 3 ahí. Ya viniéndonos de allá para acá, queda la familia Londoño. Ya lo que es Brasilia, lo que es cabecera Brasilia, bajando por Brasilia y hasta el río, se queda don Elías Cardona, o sea, el abuelo de mi papá. ¿Sería qué? Mi tatarabuelo, algo así. Bueno, don Ramón López, el abuelo de estos López de ahorita, queda con esta propiedad. Esta propiedad de aquí hasta el túmulo se quedan 2 hermanos, Hernández. Calixto Hernández y otro hermano de él, Hernández, se quedan con esta propiedad. Lo que es el Consuelo se quedan los Echeverry, que fueron las personas que mataron ahí en el crimen que hubo aquí en La Leonera. Y para lo que es el Porvenir se queda la familia Londoño. Entonces ahí se repartieron esas 10 familias. Lo que les estoy contando de ahí pasaron muchos años, ahí me devolví, o sea, lo que estaba contando la historia de mi papá es en 1940 y me devolví a 1980, vea, 1880, es cuando llegan las 10 familias. Entonces en esos andares, pues que ya mi abuelo Julio Hidalgo era el corregidor de La Leonera, hubo un momento en que necesitaban bautizar esto. Cuando toman posesión de esas fincas, de esas propiedades, estando en ese filo de hambre por allá, ven que sale, que yo digo que era como un puma, tuvieron que haber visto ellos un puma, pero ellos en su momento decían, ve, nos salió una leona, y de repente la leona atrásito unos cachorritos, entonces alguien por allá dijo, pero ¿qué leonera? Y ese fue el nombre de La Leonera, y ahí surgió el nombre de La Leonera. Ya pasándonos a cómo se llama, ¿por qué el Paujil? También, eso ya fue muchos años acá, ya ese nombre lo da mi papá, que necesitaban hacer algo pues ante el gobierno, registrar eso, bueno, cómo se llamaban, cómo delimitarlo, cómo separarlo pues de la vereda por veredas. Y entonces ya alguien dijo, no, pues yo una vez vi un pájaro que iba volando y que no sé qué, muy grande, eso como que era un paujil. Entonces de ahí sale el nombre del Paujil inicialmente, pero después lo arreglaron y quedó el Pajuí.